Hola Sotos, hoy en nuestro podcast número 18 hablaremos sobre la mortalidad infantil del siglo XX y la controversia que generó en el mundo. Para darles un contexto, a continuación les contaré qué es la mortalidad infantil y sus principales causas por las que se ejecutaron. La mortalidad infantil es un término usado para describir la muerte de un bebé, que ocurre entre el nacimiento y el primer año de edad. Si el bebé muere antes de los 28 días, la muerte también se puede clasificar como mortalidad neonatal. La tasa de mortalidad infantil, es decir, la cantidad de muertes por cada 1000 nacimientos vivos, es un factor importante para entender la salud general de una población, ya que muchos factores que contribuyen a las muertes de los bebés también afectan a la salud de la población en general. Por ejemplo, el acceso a medicamentos, proveedores de cuidado de la salud, clasificados, agua limpia y alimentos, afectan la salud de todos, pero también pueden tener un efecto dramático en las tasas de mortalidad infantil. El término mortalidad infantil se refiere únicamente a las muertes que ocurren después del nacimiento, las muertes que ocurren antes del nacimiento, generalmente. Y una de las principales causas de la mortalidad infantil son las enfermedades infecciosas, entre ellas la neumonía, la diarrea y el padulismo, junto con el parto prematuro, la asfixia y los traumatismos perinatales y las malformaciones congénitas. Bueno, para que entiendan mejor su impacto, les traigo una invitada muy especial, Anto Belén, que nos contará la historia de sus cercanos y lo que vivieron, ya que con ella fueron muy sinceros al contarle la historia de su bisabuelo y la desgracia que vivió en el siglo XX. Hola Anto, encantados de tenerte en nuestro podcast. Cuéntanos cómo vivieron estos tus bisabuelos y la cruda realidad que tuvieron. Entre los años 1883 y 1920, sobre los 300 por cada 1000 niños fallecieron antes de superar la etapa consignada como infancia. Entre ellos estaban los hermanos de mis bisabuelos. Lamentamos las pérdidas y lo que vivieron. Investigamos sobre el tema y nos dimos cuenta que en la década de 1920 la realidad social chilena se caracterizaba por una escasa movilidad social. Una inmensa mayoría de los chilenos lidiaba con condiciones deficientes y en muchos casos miserables. También, Chile, a principios del siglo XX, se encontraba en una etapa particular de su historia. Era un periodo bastante distinto de lo vivido en las primeras décadas como Estado independiente, y sería muy diferente a lo que se vendría más tarde. Mi bisabuelo apenas era un niño, era muy precavido, cuidaba de sus hermanos hasta que él, al darse cuenta que no sirvió de nada todos los cuidados que él tuvo, porque se terminaron muriendo igual. Cayó en una depresión y dejó de preocuparse por sus cuidados, dándole una fuerte diarrea por la contaminación por bacterias en alimentos y agua, terminando con su vida a los 7 años. Ocurrido. Sabemos que en esos años era difícil mantenerse con buena salud y sobrevivir a todas las enfermedades y epidemias que existían en el siglo XX. No te preocupes, todas esas muertes no fueron en vano, ya que desde la década de los 70, fruto de los esfuerzos en el campo de la atención de la salud materno-infantil, la tasa de mortalidad infantil disminuyó a 57 por 1975, una cifra bastante inferior registrada en los años 50. Las causas de esta fuerte baja se debe principalmente al aumento de las inversiones de salud, los adelantos de materia en educación de las madres. No olvidar el descenso de la fecundidad, es decir, las madres optan por anticonceptivos, y una educación para disminuir que nazcan niños, para por fin realmente terminar con la mortalidad infantil. En 2003, la mortalidad infantil disminuyó de 342 a 7,8 por 1000 nacidos vivos, con un 97% de descenso. En los últimos 30 años, es decir, 1970 al 2003, el descenso fue de 79 a 7,8, equivalente al 90% de caída. Actualmente, respecto a la mortalidad infantil, se observó una disminución en este indicador, en el que se redujo de 6,5 en el 2019 a 5,6 por cada 1000 nacidos vivos en 2020, lo que representa un 14% menos y que la sitúa como la tasa más baja de los años analizando. Bueno, Sotos, eso es todo lo que tenemos por la mortalidad infantil, ¿cierto, Anto? Así es. Así que te quedó gustando grabar podcast. Sí, un poco. Bueno,
Bueno, nos despedimos, nos dejamos para un podcast siguiente y espero tenerte de nuevo aquí en este canal. Chao a todos. Adiós. Oh